Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar, son las 10:05 de la mañana. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Elizabeth Vale, yo soy la gerente de comunicaciones del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Es un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico que tiene como misión lograr la equidad de salud en las comunidades de Puerto Rico. A nombre de nuestra directora ejecutiva, la doctora María Angelis Ortiz, también le damos la más cordial bienvenida y queremos pues hacerles unos anuncios antes de comenzar con el fin, ¿verdad?, de que pues fluya la conversación y tengamos pues claras cuáles van a ser esas peticiones. Primero que todo, le agradeceremos que pongan pues su micrófono en mute, silencio, para evitar cualquier distracción y lograr la mejor conexión. Vamos a agradecer que pues se vayan presentando en el chat, que escriban sus comentarios, que hagan sus preguntas, que aprovechen a nuestra experta para que aclaren sus dudas en un tema, ¿verdad?, tan medular y tan importante como el que ella va a estar tocando en el día de hoy. Esta sección pues va a estar siendo grabada para referencias futuras y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, pero mientras tanto ahora la estamos transmitiendo simultáneamente por el Facebook del Puerto Rico Public Health Trust, así que si tienen la oportunidad de conectarse y darle share para que otros se beneficien de esta conferencia, pues se lo vamos a agradecer. Y si de vez pues también no son parte de nuestra comunidad social, pues pueden darnos like a todas nuestras redes sociales. Oficialmente le damos la bienvenida a esta nueva edición de conferencia magistral. Es titulada Trauma complejo en la juventud puertorriqueña, retos y oportunidades. Y voy a aprovechar, ¿verdad?, antes de comenzar para presentar a nuestra invitada. Para abordar este tema, hoy tenemos para abordar este tema, ¿verdad?, como parte del mes de la salud mental y de nuestra colaboración con AFAF, contamos con la doctora Rosaura Orengo, Rosaura Orengo Aguayo, quien es profesora y psicóloga clínica en el Centro Nacional para la Investigación y Tratamiento de Víctimas de Crimen en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad Médica de Carolina del Norte. La doctora Orengo se especializa en abordar las disparidades en acceso a servicios de salud mental entre jóvenes y adultos expuestos a trauma, con un enfoque específico en las poblaciones hispanas, a través de métodos innovadores de difusión como la telesalud y la adaptación cultural y difusión internacional de terapias enfocadas en traumas basadas en la evidencia. La doctora Orengo obtuvo su bachillerato de psicología en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras y su maestría y doctorado en psicología clínica en la Universidad de Iowa. Luego completó un postdoctorado con especialización en trauma subvencionado por el National Institute of Mental Health. Y queremos, pues oficialmente, doctora, darle la más cordial bienvenida y agradecerle su tiempo para hablarnos de este importante tema para nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por esa introducción y gracias a, ¿verdad?, todo lo que hacen a través de sus diversos proyectos e iniciativas. Estoy bien emocionada también de ver a tantos colegas conectándose en vivo a través del Zoom, y si estás por Facebook, dale like, share, igual por YouTube para que otros se beneficien. Quiero, ¿verdad?, dar varios agradecimientos también de mi parte, documentando subvenciones federales de HRSA, de SAMHSA, que hacen este trabajo posible. Mi objetivo hoy, en el corto tiempo que tenemos, es que nos pongamos en la misma página sobre nuestras definiciones de lo que constituye un trauma, pero expandir esto al concepto de trauma complejo y su impacto en la juventud puertorriqueña. Y yo creo que más importante aún es contextualizar cómo esto es relevante a nuestro contexto puertorriqueño, ya que estamos expuestos a eventos traumáticos históricos que datan siglos, pero también contemporáneamente, particularmente desde el 2017. Voy a hablar sobre un modelo por niveles de prácticas basadas en la evidencia para manejar el trauma en nuestra población. Y yo creo que también hoy lo que estoy bien emocionada es de compartirte dos iniciativas de las cuales yo soy la PI en dos grants federales que se han implementado 100% en Puerto Rico como un posible modelo para incorporar en nuestros sistemas públicos y de educación.
Así que poniéndonos, ¿verdad?, en la misma página, cuando hablamos de un trauma, ¿verdad?, estamos hablando de un evento, exposición a un evento, una situación donde la vida de uno o la de alguien que uno conoce o ve está en peligro. Esto puede ser a través de heridas físicas, amenazas, la muerte o amenaza de muerte, exposición a violencia. Y aquí lo clave es que hay un miedo significativo que este joven, este adulto experimenta, y no tiene que haberle sucedido directamente. Puede ser que lo vio o se enteró del evento. En la literatura más coloquial, ¿verdad? Un trauma es un evento que inhibe nuestra capacidad de autorregulación en el momento. Se genera una respuesta neurofisiológica, biológica, automática de frizarse, pelear, huir, ¿verdad? Y muchas veces causa un sentido de terror, horror, no siempre, y un sentido de desesperanza. Así que con todo esto es bien importante que cuando definimos un trauma como el criterio A del DSM-5 que utilizamos para diagnosticar estrés postraumático, a esto es lo que nos referimos. Cuando hablamos de posibles eventos traumáticos, ¿verdad? Aquí tienen una lista bastante comprensiva. Quiero hacer hincapié de varias exposiciones a eventos posiblemente traumáticos en Puerto Rico, donde sabemos que 100% de nuestra población ha experimentado un desastre natural o un desastre creado por nosotros mismos, los humanos. Exposición a aguas tóxicas, a tierra, ¿verdad? Que no va produciendo porque la hemos deforestado, una pandemia global que se causa, ¿verdad?, por la transmisión, pero que se propaga por falta de protecciones a nivel de población. Tenemos, ¿verdad?, una crisis de abuso físico, sexual, psicológico en Puerto Rico. Tenemos una de las tasas de homicidio más altas en el mundo. Tenemos un problema significativo de violencia doméstica o de género. Y también, ¿verdad?, tenemos que entender que hay exposición a trauma incluso en la sala de operaciones, cuando suceden procedimientos médicos donde quizás no habían las herramientas necesarias, se va la luz durante una operación, un paciente sufre una experiencia adversa por falta de estos recursos, o incluso vivir en situaciones caóticas donde tú no sabes de dónde va a venir tu próximo plato de comida o si vas a tener agua para asearte. Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, ¿verdad? Esto ya se refiere a cuando hay una exposición a múltiples de estos eventos traumáticos y la exposición es severa y crónica. Y usualmente entendíamos el trauma complejo como, ¿verdad?, esas situaciones que se desarrollan desde la niñez donde un cuidador abusa crónicamente de un niño, lo maltrata, lo expone a situaciones caóticas, negligencia crónica, ¿verdad? Por eso antes el trauma complejo se conocía en la niñez como un trauma de relaciones, ¿verdad? Donde tu cuidador principal, aquellos encargados de proteger a ese menor, no están ofreciendo esas protecciones y esto sucede a través de la vida del menor y hay luego exposiciones adicionales a traumas en la adultez. Pero, ojo, en la última década, los cambios climáticos han creado una serie de condiciones que han expuesto a menores y adultos a múltiples eventos posiblemente traumáticos. Así que, como ven esa figura a su derecha, el trauma complejo es cuando tu pileta, tu bucket se está llenando y llenando de exposición tras exposición que no para. Y ya eso pone una complejidad a la exposición, ¿verdad?, de traumas y sus posibles secuelas. Muchos pensamos, ¿verdad?, que cuando escuchan trauma, pues trastorno por estrés postraumático. Voy a describirlo aquí, pero eso es solo una de las posibles consecuencias de la exposición a trauma y trauma complejo, ¿verdad? Para aclarar y que nos pongamos todos en la misma página, cuando hablamos del trastorno por estrés postraumático, Post-Traumatic Stress Disorder, tiene que haber un criterio A, tiene que haber una exposición a un evento que cualifique como un trauma. Luego de eso, ¿verdad?, vemos varios síntomas que juntos componen el TPT, que es la reexperimentación, que tú sientes que estás reviviendo el evento a través de tus pensamientos. Tienes pesadillas, problemas para dormir, te sientes mal cuando algo te recuerda al evento traumático, no tienes emociones positivas o estás entumecido, o ese menor siente mucha tristeza profunda,
irritabilidad, ataques de rabia. Este menor o adulto está constantemente pendiente de peligros, está bien hipervigilante de su entorno, cualquier sonido, cualquier toque en la espalda lo hace brincar. A veces en ciertas personas no tienen recuerdos de lo que pasó. Hubo un episodio de disociación donde se sintieron que su cuerpo lo estaban mirando desde arriba porque era demasiado procesar las emociones que estaban sucediendo en el momento. Y por último, uno de los síntomas del estrés postraumático sabemos que es la evitación de lugares, personas, objetos, olores, situaciones que te recuerden del trauma, ¿ok? Así que eso es una de las consecuencias del trauma complejo, pero no es la única. Y yo creo que más importante es observar esta lista. Pediatra, médico primario en particular, si me estás escuchando, esto es para ti. Porque en el campo de la salud mental, ¿verdad? Y también pensamos en salud mental, pero también la exposición a trauma se ha encontrado en estudio tras estudio longitudinal, que tiene un efecto significativo en la salud física y en el desarrollo de un menor a ser un adulto. Se han encontrado estudios donde a más exposición a experiencias adversas en la niñez, a posibles eventos traumáticos, más probabilidad de este menor ser obeso, desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas de riñón, incluso la exposición crónica a trauma en la niñez y en la adultez está correlacionada a muerte temprana comparada con pares que no tienen la misma exposición. Encima de eso, la exposición a trauma crónico complejo aumenta la incidencia de fumar, utilizar alcohol, incurrir en conductas riesgosas sexuales que aumentan el riesgo a las enfermedades de transmisión sexual, en las infecciones sexuales. Así que tenemos muchas complejidades, exposiciones, no tan solo a estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas de conducta, pero también condiciones físicas. Así que esto es relevante para todo el mundo que practica en un ámbito que interactúa con la juventud. Lo otro que también es importante entender es que la exposición a traumas se manifiesta de diferentes maneras por nivel de desarrollo. Esto se convierte en un problema porque sin esta información, sin esta educación, la mayoría de nuestros niños están siendo diagnosticados con déficit de atención, con o sin hiperactividad, conductas desafiantes oposicionales, incluso muchos han sido mal diagnosticados en el espectro autista cuando no consideramos, ¿verdad?, un diferencial de diagnóstico de exposición a trauma con secuela emocional. Así que te voy a dar un recuadro de conductas que se observan en la niñez temprana hasta la escuela superior, porque todos tenemos que comenzar a repensar que lo que estamos viendo en nuestra niñez en Puerto Rico no es que todo está ligado a trauma, pero tenemos que tener unos lentes informados en trauma, porque si no estamos sobremedicando y tratando la superficie, no tratando lo que está por debajo. En los niños preescolares, ¿verdad? Comenzamos a notar miedos excesivos, particularmente a la oscuridad, a estar solo, a estar rodeados de muchas personas, irritabilidad excesiva que no era común antes de la exposición al trauma, la somatización. O sea, el puertorriqueño adulto te dice, me duele el cuello, tengo el mono trepado, me duele el corazón, el pecho, tengo ataques de nervios. Todo esto lo manifestamos en el cuerpo y vemos en los chiquititos que ya comienzan a utilizar este lenguaje. Y también los menores vemos evitación de lugares, personas, objetos. Le tienen miedo quizás a estar alrededor de personas que les recuerdan o situaciones que les recuerdan el trauma. Ya en escuela elementaria intermedia, como ya desarrollamos, ¿verdad?, un vocabulario más amplio, los niños se pueden comunicar, pueden tener pensamientos complejos, empiezan a saber sobre sus emociones, pues empezamos a notar, ¿verdad?, más conductas agresivas, desafiantes, aislamiento, un declive drástico en el desempeño académico, cambios en apetito y la famosa hiperactividad, ¿verdad?, que muchas veces nos quedamos en déficit de atención y quizás no sabemos que esto es parte de un cuadro más complejo de exposición a trauma.
Y por encima, ¿verdad? En la escuela superior vemos mucho ya conductas riesgosas, abuso de sustancias y aquí, ¿verdad? Ya vemos automutilación, expresiones de suicidio que incluso se ven en la escuela elemental ya lamentablemente. Así que aquí lo que quiero que entendamos bien es que todo profesional, todo miembro de la comunidad puertorriqueña tiene que estar educado en lo que es un trauma, estar haciendo screening y considerar la exposición a posibles traumas como parte, ¿verdad?, de ese big picture de lo que está sucediendo con ese menor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a proveer un poquito de contexto. Este slide es bien overwhelming, aquí hay mucha información, pero quédate conmigo, ¿ok? Quédate conmigo. Sabemos que nosotros no somos un producto solamente de nuestra genética, de nuestra biología, no somos un producto incluso solamente de nuestro ambiente actual. Nosotros somos producto de un contexto sociopolítico, histórico, que viene antes de tu existencia. Así que aquí es que empezamos a situarnos a la izquierda. Puerto Rico es una de las últimas colonias del mundo. Todavía estamos con una inequidad de acceso a derechos, protecciones, autonomía como país y respectivamente de tu ideación política. Esos son facts históricos. Tenemos un legado de corrupción y malversación de fondos. Puerto Rico es, entre los Estados Unidos y los territorios de Estados Unidos, el territorio de Estado más pobre que existe en la nación americana, donde ya vamos por casi un 53% de la juventud vive bajo niveles de pobreza. Tenemos un colapso total en sistemas de salud, educación y energía, que está en las noticias en todo momento, medidas de austeridad que le sacan del bolsillo boricua lo poco que uno se gana. Y ahí es que llegamos a nuestro contexto de epidemias, desastres y exposiciones a traumas como lo entendemos. Yo quiero recordarle aquí a todo el mundo que antes de Irma y María, Puerto Rico tuvo una epidemia de Zika y de H1N1, donde ya teníamos madres embarazadas en riesgo, ¿verdad?, de que su infante fuera afectado por estos viruses. Y ahí en ese contexto a la izquierda es que entran los huracanes Irma y María back to back. Y para recapitular, ¿verdad?, tenemos ya una exposición a 2 desastres naturales, a muertes a consecuencia de, y falta de acceso a recursos básicos y una decadencia en la infraestructura, ¿verdad?, que es tan importante para la recuperación después de un desastre natural, y nuestro primer cierre de escuelas masivo. Compañeros, la literatura nos demuestra que uno de los factores más protectivos de los ambientes que protege a tantos menores de trauma complejo son las escuelas. Muchos de nuestros niños reciben sus únicas 2 comidas en la escuela. Muchos de nuestros niños son identificados por maltrato, abuso, negligencia en la escuela. Reciben apoyo social en la escuela. Muchos se asean en los baños de la escuela cuando no tienen acceso a agua en sus hogares, a ropa, ¿verdad? Así que tenemos que mantener eso en mente, ¿verdad? Que no se nos olvide. Justo luego sabemos que tuvimos en el área suroeste una serie de terremotos, sismos, réplicas que nuevamente impactan nuestra infraestructura y añaden algo interesante, un desastre natural particularmente nuevo para el puertorriqueño, donde si te pones a mirar, uno de los factores que predice que se desarrolle un estrés postraumático y que no se resuelva ese trauma fácilmente es la percepción de que tú te ibas a morir durante el desastre y la incertidumbre de que te vaya a suceder o no de nuevo. Cuando pasa un huracán, por más horrible que sea, nosotros tenemos sistemas que nos alertan de que ya terminó el huracán, se fue y nos dicen si viene otro. Pero con un sismo, un terremoto, no tenemos esa tecnología. Nos coge por sorpresa y continúa una serie de réplicas que añaden esa incertidumbre. Nuevamente cierran las escuelas y esto nos lleva entonces a un mes después a nuestra gran pandemia que comienza, donde nuevamente se cierran las escuelas. Voy a pedirle a todos que se pongan en mute si alguien me puede ayudar con eso. Gracias.
La pandemia trae un tercer desastre nuevo al contexto mundial y puertorriqueño que no sabíamos manejar en un contexto donde estamos aislados, no tenemos acceso fácil a servicios médicos. Y quiero que piensen eso un momento, que un joven escuche de sus padres que este virus que puede matar a alguien, y si terminas en el hospital necesitas quizás un respirador, y ya ese joven sabe lo que pasó después de María, las ayudas no llegaron, se tardaron. Así que eso, ¿qué significa para mi seguridad, mi vida? Estoy sin mis amiguitos, estoy perdiendo cumpleaños, graduaciones, estoy viendo a seres queridos morir, donde ya no había una infraestructura estable. Y luego de eso entramos a una crisis energética que lleva décadas, pero se contextualiza, ¿verdad? Donde el apagón es el diario vivir del puertorriqueño, no importa la esfera económica, y donde hay precariedad de falta de acceso a recursos que son necesarias para promover, ¿verdad? Nuestra resiliencia. ¡Wow! O sea, en todo hay cierre de escuelas, en todo hay un desastre nuevo, en todo hay miedo e incertidumbre y en todo se va el declive de todo lo que protege en contra del desarrollo de esas consecuencias. Encima de eso, compañeros, el trauma complejo se agrava en condiciones de disparidad y austeridad. Quiero ponerte aquí algunas de las claves de lo que hemos visto en Puerto Rico. El acceso a educación, a tecnología, o sea, en los últimos 2 años, si tú no tienes acceso a internet, tus hijos no fueron educados. Si tú no tenías acceso a tabletas, tus hijos no recibieron una educación. Piensa en quienes están en el parking de McDonald's tratando de obtener internet para aprender matemáticas. Los niños que ya estaban en una desventaja por la pobreza que existe en Puerto Rico. Y vámonos más allá, sabemos que el acceso a energía eléctrica en Puerto Rico mueve muchos de los accesos de salud que muchas de nuestras poblaciones necesitan. Y encima de esto, léete el de la esquina derecha. Este dicho es bien común. El que tiene padrino se bautiza. Pues esa es la realidad de Puerto Rico. El que tiene palas triunfa y el que no se cae. Y eso se ha vuelto la normalidad. Y yo sé que aquí todo el mundo puede relacionarse con eso. Así que nuestros niños están sufriendo una crisis no tan solo de exposición a trauma histórico, exposición a trauma de formas no precedentes actuales y falta de acceso a recursos que promueven nuestra capacidad para recuperarnos. Otra cosita que hay que considerar que complica esta situación es los cambios. La preocupación de la niñez constante, de la adultez por la salud, el aislamiento crónico. Uno de los factores que protegen contra el desarrollo de problemas de salud mental es el apoyo social. Hemos estado aislados, nuestros niños están aislados. Cuando se unen tienen miedo de contagiarse. Pérdidas a rutinas, amistades. Se estima que en Estados Unidos y en Puerto Rico más de 350,000 niños han perdido un padre, un cuidador primario por COVID. Ni se diga los que los han perdido por violencia comunitaria, homicidio, violencia de género. Falta de acceso a rutinas. Tenemos ahora una crisis de niños adictos a la pornografía porque tuvieron acceso ilimitado a internet no monitoreado durante una pandemia. Tenemos una crisis de niños que tienen su ritmo circadiano completamente inverso. Han estado expuestos a esa luz ultravioleta que emiten los dispositivos electrónicos y no están durmiendo bien. Y sabemos que tenemos una crisis de niños que perdimos durante la pandemia, no sabemos dónde están, no regresaron a las escuelas y que no fueron identificados por estar en situaciones de riesgo. Estuvieron con sus agresores, sus cuidadores que los maltratan sin tener sistemas de vigilancia. Así que ahora yo te he presentado aquí los datos cualitativos, observaciones, esto, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero tenemos un problemita. Yo voy a avanzar rapidito a este slide. Denme un segundito, no se me mareen. Denme un segundito. Voy a pasar a este reto y presentarte lo que tenemos. Científico que me escuchas, persona que lee la literatura. Espero que estés de acuerdo conmigo. En Puerto Rico
no tenemos casi datos o tenemos datos ilimitados que documenten el impacto de la exposición crónica y severa a tantos posibles eventos. Y quiero definir a qué datos necesitamos que no tenemos. En Puerto Rico hay muchísimas fundaciones que están liderando lo que se supone que haga el gobierno de Puerto Rico. O sea, están liderando, levantando estos datos, pero en comunidades así, en grupitos así. No tenemos estudios científicos rigurosos, representativos, longitudinales y recientes que informen sobre prevalencia de exposición a trauma, prevalencia de condiciones de salud mental en nuestra juventud y la interacción con los niveles de pobreza, la crisis energética, la falta de acceso a recursos y el colapso del sistema. O sea, esto no existe. Te voy a decir lo que sí existe. Cuando vamos para atrás. Luego y estamos un poquito más avanzados en datos con adultos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero necesitamos mucho. Sí, Marta, esto es alarmante. Yo tengo colegas que tratan de levantar, ¿verdad?, datos para escribir grants y no los encuentran. Los encuentran a través de foundations y non-profits en Puerto Rico que hacen un labor excelente, pero no tienen los recursos para poder darnos lo que necesitamos para documentar esto a nivel isla. Nosotros en el 2017, después de María, colaboramos con el Departamento de Educación de Puerto Rico y respondimos a una necesidad que el departamento tenía para entender la exposición a traumas, exposición a desastres después de María y el impacto en la juventud. En este paper que presento, se levantaron datos de más de 96,000 estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico, en las 7 regiones educativas, los grados 3 a 12. Aún así, solo 42% de los niños en ese momento matriculados en las escuelas públicas participaron, 50% féminas, y estos datos se levantaron en un solo punto en tiempo, es cross-sectional, pero nos da algo, 5 a 9 meses después de María. Se utilizó y se adaptó un instrumento que se desarrolló para luego de los ataques terroristas de septiembre 11 en Nueva York y luego del huracán Katrina en New Orleans. Y este instrumento, como todo en la vida, no existía en español, hubo que adaptarlo localmente y se administró por maestros, trabajadores sociales, psicólogos escolares, staff del Departamento de Educación de forma voluntaria, autorreporte por niños en las escuelas 5 a 9 meses después de María, y documentó exposición a estresores relacionados al desastre durante y después, apoyo social, síntomas de estrés postraumático y síntomas de depresión. Y quiero aquí, ¿verdad?, que hay muchos datos, te recomiendo que cheques el paper, ¿verdad? Vas a tener acceso a la presentación al final. Pero mírate esto, hay 3 cositas en particular que alarman, preocupan a cualquier proveedor de salud mental cuando hay una exposición a trauma. Percepción de que el niño se va a morir, o sea, que él piense que se va a morir, que no tenga acceso a recursos básicos para recuperarse, que no tenga acceso a apoyo social. Así que 30% de los jóvenes encuestados, casi 29,000 estudiantes, reportaron que pensaban que se iban a morir durante el huracán María, mientras estaba pasando. 1/3 de los estudiantes, casi 31,000, reportaron que 5 a 9 meses después del huracán todavía no tenían acceso a agua y comida de una manera consistente. Y encima de eso, casi un 58% de los jóvenes reportaron que un familiar, un amigo cercano, que era parte integral de su sistema de apoyo, se fue permanentemente de la isla. Esto es un problema significativo, ni se diga las otras exposiciones que tuvieron los jóvenes. Un 7% de la muestra tuvo síntomas de estrés postraumático clínicamente significativos, y el ser fémina, tener mayor exposición a pérdidas materiales y sentir que te ibas a morir durante el desastre, fueron los factores que predecían más significativamente que tú ibas a desarrollar el estrés postraumático. Irónicamente, ¿verdad? No, el nivel socioeconómico, el lugar geográfico, por donde entró el huracán, esos factores no predijeron estrés postraumático, pero hay que entender que no teníamos aquí una muestra de estudiantes de colegios privados. Y en Puerto Rico existen disparidades por nivel socioeconómico de quién va a escuela privada y quién va a escuela pública. Conclusiones.
todos los la juventud puertorriqueña, por lo menos en María, sufrió alguna exposición a un evento posiblemente traumático. Estamos criando una generación entera donde ha pasado por eventos globales antes no vistos. Todos han estado expuestos a una pandemia global, todos han estado expuestos a múltiples decadencias. Y aún así, la prevalencia que se vio en este estudio fue mucho menor de estrés postraumático de lo que se vio luego del huracán Katrina, el huracán Andrew, que son desastres naturales comparables en Estados Unidos. Así que hay factores también protectivos que hay que estudiar, hay que explorar, hay que capitalizar. Ahora, eso verdaderamente de lo que está publicado a nivel de isla es lo que tenemos. Hay muchísimas organizaciones, vuelvo y repito, que publican sus resultados, instrumentos que se recolectan en las escuelas, pero no sale esa data, no se ve, no está accesible al público, no se presenta. Tenemos que hacer un mejor trabajo de esto, ¿verdad? Lo que sí sabemos en el mundo es que de un 20 a 40% de los niños reportan síntomas de depresión, ansiedad al comienzo de esta pandemia, preocupación sobre el futuro, fatiga virtual. También sabemos que tenemos poblaciones, niños vulnerables en alto riesgo porque tenían condiciones preexistentes antes de esta pandemia, como falta de acceso a recursos, condiciones de salud preexistentes, traumas preexistentes que se van acumulando. Y también tenemos otra crisis. Sabemos que la salud mental de la juventud puertorriqueña y de toda juventud está directamente ligada a la salud mental de los adultos que los crían. ¿Y qué tenemos en estos últimos 2, 3 años? Cuidadores, muchos de los cuales son abuelitos, bisabuelos, criando a niños, balanceando múltiples roles, escuela virtual encima de trabajo virtual para aquellos que tenían ese privilegio, centros de cuidado cerrados, cine cerrado, deporte cerrado, rutinas completamente destrozadas y aislamiento, y este sentido de que todavía hoy no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. Así que también tenemos otros retos. La mayoría de nuestros sistemas educativos de salud, you name it, no son informados en trauma y se tergiversa el uso de la palabra resiliencia. Voy a explicar a lo que me refiero. Es solo a partir del huracán María que el concepto de trauma y sistemas informados en trauma se comienzan a escuchar en las redes, se comienzan a escuchar en las instituciones en Puerto Rico, se vuelve algo aceptable, de lo cual se toca el tema, de lo cual alguien dice tenemos que adiestrarnos. Pero carecemos de programas subgraduados, graduados que aborden prácticas basadas en la evidencia, culturalmente adaptadas para manejo de trauma. Todo esto se está exportando a otros países, adaptando, pero no se está levantando, ¿verdad? Tenemos que hacer un mejor trabajo de levantar esto más rápido, porque el tren se nos está yendo. ¿Cómo yo llego a esta conclusión? Porque en los últimos 4 o 5 años, la cantidad de profesionales que se han adiestrado a través de nuestros programas que te dicen, esta es la primera vez que yo escucho esto, a mí no me educaron sobre esto en escuela graduada, me estoy enterando porque busqué mi propia educación continua porque vi que era necesario. Encima de eso, el puertorriqueño es resiliente. ¿Cuánto no hemos escuchado esa frase? Miren, la palabra resiliencia, de la perspectiva científica, su connotación es que a pesar de las adversidades, cuando esta persona se supone que hubiese desarrollado esta condición y hubiese salido tan mal por esto y esto y esto, de alguna manera florece. Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa? En Puerto Rico la frase se ha creado un sentido de indignación, ya que excusa a aquellos en posiciones de poder que han permitido la propagación de estos sistemas deficientes, infrahumanos, que no proveen las condiciones justas y necesarias para poder florecer. ¿A qué me refiero? Que el ser humano no se le puede exigir la resiliencia. El gobierno, nuestras instituciones no pueden depender de esa capacidad humana y decir, pues es que el puertorriqueño es resiliente y vamos para adelante. No, no, no. Tenemos que crear las condiciones para que alguien pueda florecer. Así que esto es bien, bien importantísimo y es unos debates que se están dando el doctor Eduardo Lugo, el colectivo de psicología y acción social, estamos hablando mucho sobre esto. Así que
de estos retos, ¿verdad? Yo quiero plantear oportunidades y plantear que estas oportunidades ya se están dando. Número uno es cambiar de perspectiva a una perspectiva informada en trauma y también capacitación en intervenciones por niveles. Tenemos que tener en cuenta que esto no se resuelve de una, esto no se resuelve con psicoterapia solamente, incluso esto no se resuelve con salud mental y salud física. Esto comienza con empezar a entender a nuestra juventud poniéndonos unos espejuelos nuevos. En vez de decir, ¿qué le pasa a este nene? ¿Por qué no se comporta? ¿Por qué está tan oposicional? ¿Por qué no sigue las instrucciones? ¿Por qué es un dejado? ¿Por qué fracasa? A empezar a decir, ¿qué le ha sucedido a esta niña, a este niño, a este adolescente? ¿Qué le ha pasado en su vida? ¿Qué situaciones se han dado que ha como que llevado a que esto suceda, verdad? Así que es bien importante cambiar, número uno, esta perspectiva. Y esto comienza con nuestro vernáculo, con nuestro diálogo. Que en cada institución, donde sea que tú trabajas, donde sea que tú te muevas, cuando empieces a escuchar que alguien está, ¿verdad?, adjudicando culpa a un menor por XYJ, que tú seas la voz que dice, wow, esas conductas me preocupan mucho, te pregunto, ¿sabes qué ha sucedido en la vida de fulano? Últimamente, históricamente, ¿sabes qué situaciones se han dado? Fulanito tiene acceso a comida. Fulanito tiene una relación segura en su casa. ¿Qué sabemos sobre su hogar? ¿Qué le ha sucedido en la escuela? Fulanito está siendo víctima de acoso. Fulanito ha sido agredido sexualmente. Porque tenemos un problemita. Estas conversaciones no se están dando incluso a nivel de programas inpatient, donde se supone que estemos dedicando, ¿verdad? Este cuidado único. Y te voy a decir por qué no se están dando estas conversaciones y por qué estamos culpando a nuestra juventud. Porque los adultos estamos hastiados, quemados y victimizados nosotros mismos. Por ende, un adulto hastiado, victimizado y quemado está experimentando lo que se llama estrés secundario vicario, fatiga por compasión. Estos son conceptos que se desarrollan para explicar cuando uno está expuesto continuamente al sufrimiento de otro. Llega un momento que tu capacidad para estar bien se disminuye porque it's too much. Y se desarrollan ciertas conductas como culpar a otros, estar irritable, perder la esperanza y ser cínico. Y los que sufren son los niños. ¿Ok? Sé que estoy hablando bien claro, que puedo ofender a algunos o quizás tú tengas otra opinión. Te invito a que comentes, que generes diálogo, porque ya mismo acabo para proveer, ¿verdad?, puntos de discusión y diálogo. Si estoy generando una fibra en ti, eso es bueno. Quiero que nos levantemos y empecemos a hablar. Así que, ¿qué hacemos? Pues lo primero es que tenemos que entender que todos los que estamos aquí tenemos un rol para intervención por niveles. No todos tenemos que ser profesionales de la salud mental especializados en terapias en trauma para tratar este problema. Gredia, ya mismito abro para preguntas. Gracias por levantar la mano. Así que todos podemos hacer algo. Esto es como yo decirte a ti, ¿verdad?, que todos los días tú debes ir a comer a un restaurante super fancy. No, eso es para ocasiones especiales. Hay días que tú vas a cocinar tú mismo, hay días que tú vas a ir a casa de un amigo para que te cocine, y hay días que vas a ir a un restaurante bien fichu porque hay que celebrar. Todo es por niveles en la vida. Pues el primer nivel que todo puertorriqueño se debe adiestrar es en primeros auxilios psicológicos, donde aprendemos cómo abordar las necesidades básicas, conectar con sistemas de apoyo y proveer estrategias de manejo bien sencillas que todo el mundo puede aprender esto, hasta un niño, y administrarlo. Y el momento de adiestrarnos no es cuando pasa un huracán, es ahora, cuando no hay una crisis inmediata. Toda escuela, toda universidad, todo currículo, dado el contexto climático, la crisis climática mundial que tenemos que adiestrarnos en cómo manejar adversidades inmediatamente después de un desastre a través de primeros auxilios psicológicos. Número 2 es que tenemos algo en el medio que se llama
Estrategias para la recuperación psicológica. Esto es un programa basado en evidencia y existen muchos como estos, donde individuos que son quizás no licenciados en salud mental, pero técnicos, ¿verdad? Personas que interactúan con poblaciones jóvenes, líderes de campamento, mentores, pediatras, quien sea, se puede adiestrar en unas estrategias básicas para promover la resiliencia y reforzar estrategias de manejo y conexión. Y luego tenemos que desarrollar nuestra fuerza laboral en terapias basadas en la evidencia para tratar el trauma en la juventud, como lo es la Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy. ¿Okay? Los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Tiene varios módulos y nuestro equipo ha dado varios talleres. Ya mencioné, ¿verdad? Que es una serie, un menú de opciones. Pero aquí lo que quiero que te grabes es que después de una emergencia y un desastre, no es el tiempo de dar terapia, compañeros. Este es el momento de conectar a alguien con techo, agua, luz, seguridad, esperanza, apoyo social. Y eso es algo que todos podemos hacer. Si tú te quieres adiestrar más en esto, te recomiendo que vayas a learn.nctsm.org. Aquí vas a encontrar un taller que yo di de primeros auxilios psicológicos grabado, con preguntas para obtener el crédito de educación continua. Lo puedes hacer a tu paso y certificarte. También está en inglés. ¿Okay? Destrezas para la recuperación psicológica. Esto está basado en el modelo cognitivo-conductual, pero cómo podemos adaptar nuestras intervenciones breves de un contacto, 2 contactos, que a veces son lo que la gente necesita, basado en la necesidad que te trae ese menor o ese padre. Quizás en una crisis de que no tiene el menor un outlet para jugar, para sentirse conectado a su comunidad, pues vamos a tratar de hacer actividades que nos ayuden a fomentar esas conexiones sociales saludables. Quizás este menor está teniendo pensamientos bien negativos. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Las destrezas para la recuperación psicológica también. Hay un manual completamente en español gratuito. Hay un módulo online en nctsm.org que puedes tomar esto a tu paso, y nuestro centro de capacitación, que vas a ver un link al final, ofrece estos talleres gratuitamente en español a través del año. Y por último, la terapia cognitiva conductual enfocado en trauma es ese último nivel que se utiliza cuando ya después de la crisis ya ha pasado un tiempo considerable, este niño no mejora y está teniendo estos síntomas de estrés postraumático, depresión, ansiedad, todos relacionados a la exposición al trauma. La Trauma Focused CBT ha sido adaptada culturalmente a Puerto Rico por esta servidora y su equipo. Hemos publicado estudios que documentan su eficacia. Hay líderes excelentes en la Albizu de San Juan, en la UPR, la doctora Emily Sáez, la doctora Gilda Rodríguez, que han dedicado sus carreras a proveer esta terapia en Puerto Rico. Así que hay mucha evidencia de que funciona. Y en resumen, esta terapia se puede ofrecer solamente por un proveedor certificado que tiene licencia para practicar, y se ofrece en 12 a 25 sesiones semanales. Y básicamente lo que el menor y el cuidador aprenden son estrategias de estabilización primero, qué es el trauma, cómo me puedo relajar, cuáles son mis emociones y cómo las manejo, cómo pienso efectivamente, cómo narro y me expongo al trauma y lo proceso en una situación segura, y cómo comparto eso con mi cuidador y prevengo que pase de nuevo. Si quieres aprender sobre lo que es la terapia cognitiva conductual, hay un curso online web que nuestro equipo tradujo al español. Cuesta $35 por PayPal, pero tienes acceso en todo momento. Y aquí está el modelo TSCBT. Para certificarte es un proceso más prolongado, ya que es un tema bien especializado, pero puedes buscar más información en este website. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar a lo último, pero te aviso, ¿verdad?, que esta terapia la hemos probado en Puerto Rico y ha tenido efectos excelentes y reducciones en estrés postraumático a través de 2 grupos que hemos entrenado en APS y el Departamento de Educación. ¿Ok? Así que te quería dejar saber esto. Y por último, compañeros, les presento nuestro programa que concluye ahora en noviembre, pero vamos a resolicitar a SAMHSA fondos
Nosotros tomamos todas estas necesidades en el 2017, establecimos un acuerdo colaborativo con la Alviso en Mayagüez y comenzamos a entrenar. Hay alguien que no está en mute y escucho sonidos, si se pueden poner en mute. Okay. Nuestro objetivo fue traer todas estas intervenciones que vieron y adiestrar estudiantes graduados, supervisores clínicos y personal en la comunidad y en las escuelas en estos Mental Health Awareness Training, ¿ok? También colaboramos con la Universidad de Puerto Rico, la doctora Karen Martínez en el recinto de ciencias médicas. Esto es un modelo este slide está busy, pero básicamente nosotros entrenamos a Raimundo y todo el mundo en qué es trauma, manejo de crisis, cómo intervenir después de un desastre, primeros auxilios psicológicos, destrezas para la recuperación psicológica y modelos de CBT informados en trauma. Y luego estos estudiantes iban a las escuelas, a las comunidades también a ofrecer estos talleres. Así que es un modelo de Train the Trainer. Por los últimos 4 años nos reunimos presencialmente y después virtualmente. Les aviso que a través del formato virtual excedimos nuestro reach y pudimos lograr añadir poblaciones de profesionales en la comunidad que se adiestraran. Y también comenzamos el primer programa de teleconsultas pre-pandemia en el 2019, donde 5 escuelas pilotos en el área sur recibieron computadoras, internet y un programa HIPAA compliant, y residentes y facultativos de la Universidad de Puerto Rico Ciencias Médicas, Departamento de Psiquiatría, se conectaban con maestros para consultar casos, apoyar en ¿verdad? Cualquier necesidad de salud mental. Así que todo esto se ha dado en Puerto Rico y se ha expandido. Nuestra página de Facebook, hemos tenido talleres de Facebook Live, grupos de apoyo para maestros, recursos que posteamos a cada rato. Y estos son nuestros outcomes. El grant comenzó en el 2018 y se supone que terminará en el 2021. Y en todo este tiempo adiestramos a alrededor de 4.600 estudiantes graduados, profesionales de la salud mental, miembros de la comunidad, y se identificaron sobre 300 estudiantes en necesidad de servicios de salud mental y se refirieron y conectaron con servicios. Nos portamos tan bien que SAMHSA nos dio un año adicional. Y miren esto, en solo un año adicional, debido al interés que se generó, capacitamos a más de 2.100 profesionales de la salud mental en Puerto Rico, identificamos la misma cantidad de jóvenes en solo un año. Y se han creado muchas alianzas, ¿ok? Así que estamos bien contentos con eso. Y la gente le ha gustado nuestros talleres. Yo creo que, en fin, es una forma de traer, ¿verdad?, este concepto de trauma awareness a todo Puerto Rico. Y por último, nuestros pasos actuales, compañeros, es cómo podemos traer capacitaciones, asistencia técnica y apoyo a la implementación de la telesalud con niños y adolescentes en Puerto Rico, que sabemos que muchos de nosotros no estamos debidamente entrenados, adiestrados, y la pandemia nos forzó a hacer esto. Así que ahí comienza el Telehealth Outreach Program for Traumatic Stress. Así que con esto concluyo y abro para preguntas. Aquí hay muchos recursos, pero voy a postear esto para que accedan el link a la presentación. Así que adelante. Elizabeth, estás en mute. Sí, tiene toda la razón. Doctora, esto ha sido una conferencia magistral. De verdad que yo estoy segura que todos los que están ahí, que tenemos actualmente, ¿cuánto tenemos? 297 personas. Estoy confiada que todos estarán de acuerdo conmigo que uno le encantaría, ¿verdad?, seguir escuchando lo interesante que ha estado esta presentación y lo valiosa la información que usted ha compartido con nosotros. Tenemos varios comentarios y también tenemos preguntas. Voy a empezar por los comentarios, después le quiero dar paso a Gredia Huerta, que si ella gusta le podemos abrir el micrófono para que haga su pregunta, ¿verdad? Pero mientras tanto quiero comentar que Pedro Gregory indica que gracias por este servicio, es tan esencial y crítico para la salud mental en este país como en el mundo. Muy importante. Dice Marta Ramos, añadiendo el impacto de todos estos sucesos en la población con diversidad funcional. Hay otras personas que obviamente expresan su frustración y dicen qué triste. Otra persona
Dice que se ha trivializado lo que es la resiliencia. Obviamente ¿verdad? Nos han hecho creer hasta cierto punto que ser resilientes es como debemos hacer y quizás, ¿verdad? Tomar un poco de acción en ese proceso. Dice, dice resiliencia tóxica, frustración, indignación. Esto lo define Edgardo Vázquez. El ser humano no debe ser resiliente por algo que se pudo tener el control de prevenir. 100%. ¿Algún comentario al respecto, doctora, con ese comentario? Yo creo que por lo que estoy viendo en el chat, todo el mundo está de acuerdo. Miren, nosotros tenemos que repensar la salud mental en Puerto Rico un poquito. Las crisis que estamos viendo son prevenibles, son crisis de infraestructura, son crisis de falta de acceso a recursos, son crisis que hay que demandar contabilidad de parte de aquellos que están a cargo, y eso nos toca a todos nosotros de diferentes formas. Y número dos, crear sistemas resilientes implica una infraestructura donde todo proveedor de salud mental, física, etcétera, esté capacitado en estos niveles de intervención. Así que hago un llamado para todo profesor, todo colega, toda persona que se monte en el tren. Vamos a educarnos, vamos a traer esto a Puerto Rico en todas las esferas, y tenemos una crisis de acceso, porque esta información se lleva trabajando mucho tiempo. Lo que pasa es que antes nos teníamos que reunir en un salón donde cabían 50 personas y había que pagar parking y tomar tiempo un día del trabajo. Vamos a usar la virtualidad, la telesalud para promover acceso, vamos a postear las cosas gratuitas en YouTube, vamos a parar de cobrar por estos programas. Nos tenemos que mover a acceso para todo. Esa es mi filosofía y por eso te doy el link de nuestro centro. Nuestro centro existe virtualmente en Facebook y posteamos todo gratis. Así que por favor, check us out y compartan. Doctora, antes de irse, como mencioné, quería darle la oportunidad a Gredia Huerta, si está ya, ¿verdad? Le hemos quitado el mute, ella puede hacer su pregunta. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad y doctora, excelente presentación. Mi nombre es Gredia Huerta, yo soy la presidenta de la Academia Americana de Pediatría del Capítulo de Puerto Rico y ya hemos hecho colaboraciones con la doctora Karen Martínez. Agradecemos todo el trabajo que hacen y quería extenderle una invitación a incluir a los pediatras de Puerto Rico en estos procesos. Ya con la doctora Karen Martínez di nuestro capítulo dio una introducción ¿verdad? Al Psychological First Aid Training para los pediatras después del huracán Fiona. Y sabiendo la escasez de proveedores de servicios de salud mental en Puerto Rico y las barreras tan grandes que existen para el acceso a estos servicios, los pediatras cada vez cobramos más relevancia porque nosotros vemos a los niños para los cuidados de la child checkups, para los sick visits. Nosotros somos centrales, ¿verdad? Somos el medical home de los niños en Puerto Rico. Y sí estamos bien conscientes de la inseguridad ontológica que viven nuestros niños. También soy la líder de Clinicians for Climate Action en Puerto Rico y la crisis climática que vivimos, aunque nuestra huella de carbono es pequeña porque somos una isla pequeña, nuestra preparación para desastres que van a seguir ocurriendo con mayor fuerza, ¿verdad? Se supone que para el 2030 ya hubiéramos disminuido a nivel mundial, global, las emisiones de greenhouse gases a la mitad y ya nos quedan 7 años y estamos bien atrás en ese proceso. O sea que sabemos que los efectos más grandes del 100%. cambio climático ya están ahí, o sea, there's no turn back. Así que tenemos que estar preparados. Entonces, nada, como fin de mi comentario, es sobre trauma, como usted dice, es trauma complejo, ¿verdad? Los adverse childhood events experiences en Puerto Rico son complejísimos, no son igual que otros niños en Estados Unidos. Pero vemos la primera plana del día de hoy donde dice elaboran plan para remover gatos realengos en San Juan y yo digo, estas son las prioridades que tenemos en Puerto Rico. Eso ya de por sí es un trauma. Cuando hoy día hay un evento de lluvia extrema en Puerto Rico, hay personas sin techo, personas, ¿verdad?, que están a un riesgo terrible. Sí. Y pues son cosas bien tristes que el sistema, ¿verdad?, sistemática e históricamente
son unos traumas repetitivos. Así que agradezco muchísimo lo que ustedes hacen. La Academia Americana de Pediatría está a la disposición para poder aliarlos con los pediatras de Puerto Wow, Rico. súper. Así que nada, gracias. Doctora Huerta, estaré en contacto. Muchas gracias. Mi mamá es pediatra, así que esto está cerquita a mi corazón. Fantástico. Voy a dejar otro comentario, doctora, que yo creo que esto quizás de alguna manera, nosotros obviamente hemos separado un tiempo adicional, doctora, si usted, ¿verdad? Sé que tenía un compromiso después, pero son las 11 de la mañana, quiero, ¿verdad? A modo ¿verdad? De respetar los tiempos, nosotros podemos extendernos, usted me dirá hasta dónde podemos estar. Yo lamentablemente tengo una reunión bien importante ahora que quiero honrar. A las Lo que 11. sí digo, yo pienso que hay que abrir un conversatorio, un espacio para conversar. Definitivamente. ¿Qué tal si coordinamos un follow-up a esta conferencia magistral para diálogo y Vamos a hacerlo, entonces, estructural? y vamos a estar invitando a todos los que se conectaron en el día de hoy para hacer un conversatorio, abrir esos micrófonos y que la gente pues se sienta cómoda, quizás separar, por decir algo, 2 horas, si nos tardamos Sí. menos, pues no pasa nada. Si pueden levantar las manos y pueden reaccionar para saber si están de acuerdo con lo que estamos proponiendo, sería interesante ver las reacciones, interesante. Así que ¿verdad? Es un compromiso de la doctora y un compromiso del Fideicomiso de Salud Pública para poder darle seguimiento a este tema y no perder, ¿verdad? Esta información tan valiosa. Lo que sí que les quiero decir que lo próximo que va a pasar, ustedes van a estar recibiendo una encuesta en sus emails ¿verdad? Con la invitación. Voy a tratar de que sea una sola intervención, que puedan saber cuál va a ser el día de seguimiento para la nueva actividad y para que me puedan ayudar evaluando este evento, porque pues nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? De primera mano cuál ha sido su experiencia y poder entonces seguir trabajando para mejorar nuestro servicio. A la doctora, no sé si ya se desconectó, ¿verdad? Ya Estoy aquí. Ok, doctora, pues nada, para que pueda usted decir ¿verdad? Sus palabras finales y la escuchamos. Sé que muchos quieren dialogar y no tuvimos la oportunidad, así que vamos a tener un follow-up. Por ahora, siguen en nuestra página y tenemos Messenger, nos pueden escribir un mensaje por ahí, coordinamos. Así que un placer estar aquí con ustedes. Gracias por lo que hacen. Lindo día. Ok, bueno, pues hasta pronto, amigos. Nos vemos entonces en el conversatorio. Vamos a estar en contacto. Les agradecemos una vez más que hayan estado con nosotros y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes para que se enteren de este y otras iniciativas que estamos haciendo. Así que tengan un lindo día y que la pasen bonito. Hasta pronto.